Bueno, gracias por acompañarnos en este webinar llamado Ciencia y Ciencia, nuevas perspectivas para la protección de los peces. Mi nombre es Sabina Bravo, soy fundadora y directora ejecutiva de Animal Law Focus. Y comentarles que este evento forma parte de la campaña 22 minutos, que lo que busca es visibilizar la sintiencia de los peces y su sufrimiento en métodos de matanza, donde, según estudios científicos más recientes, se ha comprobado que pueden tardar aproximadamente hasta 22 minutos en morir por asfixia, lo cual 22 minutos es un periodo bastante largo para cualquier ser sintiente. Y queremos que esta realidad entre en el debate científico, ético y regulatorio. Cada año no es solamente la pesca, sino que también billones de peces son explotados también en la acuicultura y experimentación. Esta campaña habla solamente de un tipo de método de matanza, pero existen muchos otros y también muchas otras formas de los peces sentir dolor, sufrimiento y explotación. Y hoy este webinar lo que quiere es un poco aportar a que esta evidencia sea compartida y se traduzca después en acción y conciencia pública. Quiero agradecer principalmente a las organizaciones adherentes a la campaña, Observatorio Animal, Animal Interseccional, ONG Te Protejo, Mercy for Animals Latino, Fundación Abogados por los Animales, Ethical Seafood Research, la Aquatic Animal Alliance, Veggie Étnica y Marketing Vegano, cuyo apoyo en el manejo comunicacional ha sido fundamental para poder llevar a cabo esta campaña. Primero mencionarles que la estructura del webinar son 3 presentaciones. Vamos a partir con Catalina López, con la percepción pública y avances globales en protección de peces. Luego Daniela Medina, con peces en experimentación, por qué el progreso debe avanzar fuera del modelo animal. Y por último, el doctor Daniel Sánchez, que nos va a presentar sobre el dolor y la sintiencia de los peces. Pueden dejar las preguntas en el chat en cualquier momento para cualquier presentación. Se van a compartir con los ponentes después que termine su presentación y para dar un espacio para las respuestas también. Comenzamos entonces con nuestra primera invitada, Catalina López. Catalina López es médica veterinaria colombiana y directora de la Aquatic Animal Alliance, una coalición internacional de más de 180 organizaciones en más de 70 países que trabajan por reducir el sufrimiento de los animales acuáticos. Cuenta con una certificación en medicina veterinaria de animales acuáticos de la World Aquatic Veterinary Medical Association y ha impulsado reformas globales en bienestar acuático. Catalina, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Sabina. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar sobre animales acuáticos. Voy a compartir mi presentación. ¿La ven ahí? Sí, ok, perfecto. Vale, pues les voy a hablar un poco sobre la percepción pública que hay con respecto al bienestar de los peces y también avances que hemos visto a nivel mundial. Obviamente, pues es un resumen, no es muy detallado, pero por supuesto estoy disponible para responder preguntas y hablar más a fondo de cualquiera de los temas que veamos hoy. Como Sabina mencionó, soy la directora de la Aquatic Animal Alliance, que es una coalición liderada por Aquatic Life Institute. Les cuento un poquito sobre nosotros. La coalición fue fundada, bueno, y la organización fue fundada en 2020 y el fin de la organización era como llenar el vacío que había en temas de advocacy, de activismo por los animales acuáticos, específicamente en el sistema alimentario. Entonces vemos tanto temas de acuicultura como de pesca. Y debido a que estas dos industrias son globales,
pues uno de los objetivos de nuestra organización es que también las soluciones sean globales. Entonces, por ello, creamos la coalición para crear objetivos conjuntos con organizaciones de todo el mundo. Actualmente tenemos 188 miembros de 75 países y buscamos alinearnos pues para reducir el sufrimiento de los animales acuáticos en estas industrias, obviamente teniendo en cuenta que cada región es muy diferente, incluso cada país es muy diferente en muchos aspectos, que les hablaré un poquito más de eso. Entonces, para un contexto general, la producción global de productos acuáticos, lo que se conoce también como mariscos, se ha cuadruplicado en los últimos 50 años. Y esto no solo porque pues la población ha aumentado también, pero también el consumo per cápita de estos productos casi que se ha duplicado. Entonces esto empezó a generar mucha presión sobre las poblaciones silvestres que son sobreexplotadas actualmente por la pesca, y esto generó que esta industria se empezara a volver insostenible, ¿no? O sea, en crecimiento. Entonces, pues la solución que se encontró, como sabemos, es la acuicultura, y esta industria ha crecido rápidamente para cubrir esa demanda que sigue creciendo. Y actualmente incluso supera la pesca en cuanto al total de productos acuáticos consumidos y supera las 100 millones de toneladas al año a nivel global. El mayor productor de acuicultura es Asia, por mucho, es más del 90%, pero la segunda región sí es Latinoamérica, y obviamente pues vemos que es un porcentaje bajo, 3.3, pero con la cantidad de animales que hay en esta industria, pues realmente son muchos animales, ¿no? Y es una industria muy grande. Los productores pues más destacados o líderes en nuestro continente son Chile y Ecuador, con el 53% de la región, particularmente salmón y camarón en ambos países. Y el problema que vemos en general es que sabemos el total en peso de lo que se produce tanto en acuicultura como en pesca, pero es una industria que no cuenta a los individuos, ¿verdad? Entonces realmente ni siquiera sabemos cuál es la escala de sufrimiento de estos animales de manera individual. Aproximadamente, pues se han hecho algunas estimaciones. Se estima que son alrededor de 133 mil millones de peces y 630 mil millones de camarones en acuicultura solamente. Si vamos a la pesca, pues ya vamos a los billones. La mayoría es en Asia, como mencionaba. Y a pesar de estos números que realmente son difíciles como de comprender, pues el tema de bienestar de los animales ha sido ignorado prácticamente completamente en temas de políticas, de investigación y en conciencia pública, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando un poco hoy. Entonces, pues realmente hay una oportunidad para educar al público, número uno, y que esto se transmita también a cambiar las políticas que regulan esta industria. Entonces, realmente estamos lidiando con una industria muy invisible. Esta industria trabaja bajo el agua de manera literal, pero también metafórica, ¿verdad? Entonces, muchas personas, digamos, me imagino que ustedes han visto imágenes como esta de una granja en mar abierto, una granja acuícola, pero realmente no podemos ver qué está sucediendo en esa granja, ¿verdad? Es muy difícil entender cuáles son las condiciones de los animales que están allí. Y por ende es más difícil que el público conecte con las realidades de estos animales. Entonces el sufrimiento ocurre en silencio, ¿verdad? Los animales acuáticos generalmente son excluidos, incluso intencionalmente, de legislaciones. Por ejemplo, bueno, yo vivo en México, y acá en México hay una ley de sanidad animal que habla de bienestar animal y tiene una parte, una sección de bienestar animal,
pero los animales acuáticos literalmente están excluidos. O sea, hay una sección que dice, esto incluye a todos los animales, menos a los animales acuáticos. Entonces, esa es en general la regla. O sea, todas las consideraciones que se tienen con los animales terrestres, pues se obvian para estos animales. Y como el doctor Daniel Sánchez les va a explicar después, pues los peces experimentan sufrimiento, miedo, dolor, muestran comportamientos complejos como juego, cooperación, etcétera. Entonces son animales sintientes y esto está probado científicamente. Y a pesar de que esto se ha comprobado en varias especies, incluso fuera de peces como lo son cefalópodos, camarones, etcétera, pues todavía es muy difícil que las personas crean esto y todavía existe el mito de que los peces no sienten. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan difícil que la sociedad como tal acepte que estos animales son sintientes? Y pues una de las teorías o una de las realidades es que los peces son muy diferentes de manera evolutiva pues a nosotros, ¿verdad? Entonces, como hace tanto tiempo nos separamos de su rama, pues no empatizamos con la forma en que ellos expresan el dolor. Entonces los peces no gritan, no parpadean, no tienen cejas para hacer expresiones en sus caras. Entonces nuestro cerebro, digamos que está más diseñado para empatizar con animales que se parecen más a nosotros, como mamíferos, como lo son, pues obviamente perros y gatos, pero también cerdos o vacas, y por ende, pues los peces no encajan mucho en ese patrón. Entonces, muchas veces vemos que esto dificulta que las personas conecten emocionalmente. Em, Sin embargo, hay una excepción a ello y es los pulpos. Hemos visto que las personas empatizan mucho más con los pulpos por lo que son tan fascinantes y tienen como una mitología alrededor de esta especie. Han salido películas y muchos libros últimamente que generan como, que ayudan a generar como esa empatía del público. Entonces, digamos, una de las especies que nosotros usamos como para generar más conciencia con animales acuáticos es justo el pulpo, porque sabemos que la gente conecta más. Y la realidad es que la empatía pública y la presión pública, pues, es lo que genera presión muchas veces a los políticos y a los legisladores, pues, para crear legislación, leyes, regulaciones, etcétera, y también a la industria, ¿verdad? Entonces, pues, digamos que para los peces no tenemos tantas de esas imágenes súper impactantes, mediáticas, o sea, digamos que en los últimos años han salido, por ejemplo, Compassion hace poco sacó una investigación en la República Checa, etcétera. Sí tenemos algunos ejemplos, pero no es tan extendido como para otras especies. Entonces, por eso es importante que tengamos esto en cuenta al realizar pues, nuestras acciones de incidencia, políticas públicas, porque tal vez en ocasiones tal vez tenemos que utilizar otro tipo de argumentos también, ¿no? Y el tema es que la acuicultura impacta muchos otros factores, además del bienestar animal. Entonces, impacta la parte ambiental, impacta las comunidades que rodean este tipo de operaciones. Entonces, digamos que esos son todos argumentos que podemos usar a nuestro favor para que los animales sean considerados en su bienestar. Ahora pasamos un poco a la complejidad de trabajar en este espacio, porque debemos estar preparados a los obstáculos que vamos a enfrentar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de proteger a los animales acuáticos en América Latina, lo primero es entender que no existe una solución única para todos los países, incluso en una misma región, ¿verdad? O sea, cada país es un mundo porque los sistemas productivos son diferentes, las especies que se utilizan son diferentes, las cadenas de suministro también son diferentes. Entonces, digamos que esto hace un poquito más difícil nuestro trabajo en términos de que no podemos crear como una petición única para todos los peces, porque no todo va a aplicar para cada especie, ¿verdad? Y es importante que tengamos eso en cuenta y también pues las condiciones culturales de cada país, ¿no? O sea, hay algunos mensajes que algunas culturas están más abiertos a escuchar, otros no, otros son un poco más cerrados. Entonces tenemos que estar como muy
enraigados en cada país y en cada cultura. Por eso nosotros trabajamos con organizaciones en cada país, porque son estas organizaciones las que pueden decirlos, mira, esto aquí no funcionaría por X, Y, Z, hagámoslo de otra manera, ¿verdad? Tal vez eso funciona en otras partes del mundo, pero no acá. Los propios animales como tal también son una barrera, digamos, o una capa de complejidad, porque los animales son muy diferentes. O sea, una tilapia no tiene nada que ver con un salmón, no tiene nada que ver con un camarón. O sea, sus necesidades de bienestar son muy diferentes porque son especies muy diferentes. Entonces, aunque podemos crear como generalidades, por ejemplo, el aturdimiento antes del sacrificio, claro, es un concepto general que aplica para todas las especies, pero cómo se realiza, los parámetros necesarios, el equipo necesario, el entrenamiento necesario para cada especie tiene que ser diferente, porque si no, entonces no vamos a realmente garantizar el bienestar de estos animales. Incluso las diferentes etapas de vida de cada especie tienen diferentes necesidades. Entonces eso hace todo mucho más complejo, ¿verdad? También en América Latina, digamos que los animales ocupan lugares diferentes en la vida de las comunidades, entonces para algunas comunidades pues son su propio sustento y nutrición, si ellos tienen pesca artesanal o operaciones acuícolas pequeñas, para algunas poblaciones, sin embargo, son producto de exportación, entonces son empresas más grandes y las comunidades trabajan en esas empresas, son empleadas en esas empresas, entonces tenemos que tener en cuenta todas estas idiosincrasias para saber cuál es el mejor modelo para generar cambio. Entonces, digamos que el reto es cómo construir ese movimiento culturalmente sensible y que sea apto para cada país, incluso para cada región en algunas ocasiones, para garantizar que no solamente estamos mejorando el bienestar animal temporalmente, por ejemplo, con el aturdimiento, pues al final es una parte pequeña de la vida del animal, es mucho dolor y sufrimiento, por supuesto, pero si, digamos, cambiamos la narrativa que el bienestar tiene que ser algo que debe ser tenido en cuenta durante toda la vida del animal, pero también durante toda la planeación de las producciones, decidir qué especie van a utilizar, por ejemplo, todas estas, digamos, preguntas que deben incluir el bienestar animal. Y por eso es importante que escuchemos primero, que escuchemos a las organizaciones con las que trabajamos, por supuesto, pero también a las comunidades, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tenemos en un área que la mayor parte de la comunidad trabaja en este tipo de empresas, pues va a ser muy difícil que estén de acuerdo con hacer cambios radicales, ¿verdad? Entonces, más bien, ¿cómo podemos llevar esa narrativa a que la comunidad, las empresas, los productores, todos estén alineados en que propuestas de bienestar animal sean lo mejor para todos, ¿verdad? Muy importante integrar la ciencia también, la ciencia en este tema de bienestar de animales acuáticos avanza todos los días, es una ciencia muy nueva, aprendemos cosas nuevas todos los días, entonces nosotros como organizaciones tenemos que estar al día con esta información porque también tenemos que garantizar que los animales realmente están viendo cambios por su bienestar en las granjas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son algunos desafíos que vemos? Por supuesto, en la región, pues existe mucha falta de regulación en general de la industria, pero que incluyan bienestar, pues incluso menos. Entonces, ese es un desafío clave porque si no existen como unas guías que los productores puedan seguir o que sepan que deben cumplir, pues es más difícil crear ese cambio general de la industria. Existen muchas malas prácticas en acuicultura debido pues al conocimiento tradicional, a lo que se ha hecho por años, que obviamente no está basado en ciencia, sino pues en las condiciones que existen. Entonces, por ejemplo, pues como ven en la imagen, uno de los problemas que vemos en acuicultura mucho es la sobrepoblación, entonces altas densidades, muchos animales en espacios muy pequeños, que obviamente eso genera muchísimo estrés para los animales, incrementa la transmisión de enfermedades, etcétera. Entonces, todas estas prácticas están
muy arraigadas y muchas veces las familias o los productores pues llevan generaciones haciendo esto, entonces es más difícil que hagan cambios. Entonces siempre tenemos que ver cómo expresar que estos cambios son para bien también de ellos. Los cambios de bienestar animal se traducen en mejores rendimientos y resultados para las granjas también. Entonces es la manera como también podemos cambiar la narrativa un poco de que el bienestar animal tiene que ser algo que los productores teman porque es costoso, porque es difícil, porque es complicado. Más bien cambiar la narrativa es algo que te va a apoyar en tu producción. Tampoco existe rendición de cuentas en general por parte de la industria. Vemos algunas opciones como son las certificaciones. Para los que de pronto no lo conocen, existen organizaciones o compañías generalmente globales, pero también hay algunas regionales que hacen evaluaciones de las granjas y en base a eso las granjas pueden obtener un sello de certificación de buenas prácticas. Y estas certificaciones son muy comunes en la industria, son ampliamente aceptadas por tanto el público como por los supermercados y demás actores de la industria alimentaria, entonces, pues ellos ya existen, estas certificaciones ya existen y ya tienen un mercado creado, entonces, esa es una opción que tienen los productores, digamos, hacerse certificar, pero es costoso, no es accesible para todos, entonces, especialmente en nuestra región, pues no es muy común que las empresas se certifiquen, especialmente si son como para consumo local. Si son para exportación, generalmente sí, porque las compañías europeas, digamos que exigen más altos estándares, pero esto todavía no es tan común en nuestra región, entonces pues realmente, y además eso es algo voluntario, ¿verdad? O sea, no es algo que se le exija a las empresas, sino si ellos quieren se pueden certificar y mejorar sus prácticas, pero en general pues no hay nadie que haga rendir cuentas de qué está pasando con la industria, y no solo en temas de bienestar animal, sino en temas, por ejemplo, de contaminación del ambiente, daño a ecosistemas, la impactación en las comunidades, etcétera. Y otro problema que tenemos es que no tenemos datos muchas veces, o sea, no sabemos, como les decía, ni siquiera cuántos animales, pero muchas veces no sabemos cuántos productores hay en una región, qué tipo de especies utilizan, etcétera. Entonces, eso es complicado porque entonces eso bloquea un poco lo que podemos hacernos. No podemos arreglar lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, eso es otro tema que hay que trabajar con los gobiernos. Que sean como más juiciosos en obtener los datos de la industria para saber qué cambios hay que hacer. Entonces, nuestro enfoque ha sido y sigue siendo la colaboración, ¿verdad? Y colaboración no solo entre organizaciones, como les decía, con la alianza, pero realmente tiene que ser una colaboración intersectorial, porque ninguna organización, gobierno, pues definitivamente no una organización sin ánimo de lucro, puede resolver este desafío tan grande o esta industria tan compleja solo. Es un campo interdisciplinario, la protección de animales acuáticos, y se ubica, digamos, en la intersección de muchas disciplinas como la ciencia, las políticas públicas, la industria, la ética, la cultura, la percepción pública. Todo esto influye en que veamos impacto real. Y vemos que cuando los sectores trabajan juntos, pues el cambio sí se ve. Entonces, por ejemplo, y estos, digamos, ejemplos son actualmente han sido más en el norte global, porque digamos que compañías de esas partes o incluso las regulaciones y las leyes en esas regiones pues van un poco más avanzadas en términos de bienestar animal, no solo para animales acuáticos, sino en general, como sabemos. Entonces, digamos que estas empresas a veces están un poco más abiertas en avanzar en estos temas. Entonces, por ejemplo, varias empresas del Reino Unido pues ya se han comprometido hacer sacrificio humanitario con un método de sacrificio, bueno, de aturdimiento eléctrico y después sacrificio de camarones. Y estos son algunos de las empresas que se hicieron estos compromisos, y estas empresas trabajaron con diferentes actores para llegar allí. Entonces trabajaron con los productores, por supuesto, las granjas, pero trabajaron con los
digamos, las empresas que crean estos equipos donde se hace el aturdimiento, trabajaron con universidades para hacer la validación de estos equipos, trabajaron con organizaciones como la nuestra y otras para alinear a dónde va el bienestar animal, etcétera. Entonces, tiene que ser una colaboración intersectorial, porque de otro modo lo que puede suceder es que las empresas se comprometen, ay, sí, vamos a hacer esto para tal fecha, y luego eso se pierde, ¿verdad? O sea, no se hace seguimiento. Tiene que ser que las empresas y todos estos actores sientan el bienestar animal como una prioridad para ellos también. No solo puede ser una prioridad para las organizaciones como nosotros. Entonces, por eso nosotros buscamos la colaboración. También hemos visto, como les decía, en las certificaciones, históricamente estas certificaciones se enfocaban más en otros aspectos de las operaciones acuícolas, como por ejemplo el medio ambiente, los impactos en el medio ambiente, la salud pública, etcétera. Y bueno, incluían salud animal, pero no realmente bienestar animal. Entonces, en los últimos años ellos han empezado a moverse hacia allá, pues porque el público también ha empezado a pedir que esto sea uno de los criterios. Y lo que no queríamos era greenwashing, porque sabemos que muchas veces estas empresas lo que hacen es, bueno, ponen sellos, pero realmente no vemos cambios como tal en las producciones, entonces eso queríamos evitar. Entonces nosotros hemos trabajado muy de cerca con muchas certificaciones globales. De hecho, ahorita, la semana pasada, sacamos nuestro último benchmark, que es un documento que evalúa. Tenemos ahorita creo que ya 11 certificaciones y las evalúa con respecto a los pilares de bienestar animal, ¿no? Entonces, cómo va cada certificación avanzando en temas de bienestar animal es muy útil para empresas, para consumidores, para quienes quieren entender cómo funcionan, digamos, estas certificaciones y qué realmente significan para los animales. Entonces, pueden ir a nuestra página, ahorita está más adelante en los slides, y ahí pueden encontrar el benchmark si les interesa saber más. La FAO también hace unos años incluyó el bienestar de animales acuáticos por primera vez en la Declaración de Shanghái, que es como un documento guía para políticas públicas relacionadas con la acuicultura. Y esto no lo habían hecho nunca. Es un documento que se hace cada ciertos años, pero nunca habían incluido el bienestar y ya por fin lo hicieron. Entonces, se ve que vamos lento pero seguro a nivel global y yo creo que ahora hay mucha oportunidad en la región para ir trabajando en el tema y para ir avanzando, viendo que ya hay otros ejemplos en otras partes del mundo. Entonces, les quería hablar un poco de cómo funciona nuestra coalición. Nuestra meta es conectar organizaciones de todo el mundo, compartir lo último en ciencia, en tendencias, qué está pasando, también compartir las campañas de los miembros localmente en sus países, porque esto muchas veces inspira a otras organizaciones en sus países a hacer campañas similares o empezar a trabajar en el tema. Y esto es porque pues, muy pocas organizaciones actualmente se dedican 100% a los animales acuáticos a nivel global. Entonces, muchas otras organizaciones entienden, obviamente, la importancia de trabajar con animales acuáticos y quieren empezar a trabajar un poco en ello, a pesar de que trabajan también en otros temas. Entonces, es un buen lugar para unirse y compartir este tipo de información y colaborar. Nosotros entonces juntos como coalición lo que hacemos es alinearnos y presionar o colaborar con, digamos, estos actores mundiales que tienen influencia en la industria, entonces sea certificaciones o organizaciones, como por ejemplo la FAO, la ONU, etcétera, o sea, organizaciones globales, como tal no crean políticas en países, pero sí la informan, y corporaciones también. Entonces hemos visto mucho avance en este tema en los últimos años y en Latinoamérica pues nuestro rol digamos es empoderar a los miembros locales con materiales, asistiendo en webinars, etcétera, apoyándolos en sus campañas, recursos científicos relevantes también es importante o conexiones que se puedan hacer con actores de otros rubros como por ejemplo la academia, etcétera. También es importante tener sensibilidad a los contextos religiosos, políticos, socioeconómicos de cada país. Digamos que
cada país es muy diferente, a pesar de que, por ejemplo, compartimos un idioma en la región, pues sabemos que los contextos locales pues no siempre son iguales, entonces digamos la narrativa que usamos o las estrategias que usamos pues no simplemente pueden ser copy-paste y hacer lo mismo en todas las regiones, esa no es la idea. Y obviamente pues facilitar el conocimiento y la colaboración dentro de la región, pero también a nivel global. Y por último, pues esto es un tema, como les decía, es muy grande, o sea, es un problema muy grande a nivel global. Y aunque, por ejemplo, vemos la producción de salmón en Chile, entonces podríamos pensar, bueno, esto es un problema de Chile, ¿verdad? Y no, porque Chile exporta a otros países, entonces realmente no es un problema solo de Chile, es un problema global, entonces lo tenemos que ver como con ese lente de que todos tenemos que buscar una forma de colaborar para garantizar que esta industria sí haga un cambio real. Entonces, todos son bienvenidos a participar en este tipo de impacto o de trabajo por los animales. Como les decía, digamos que lo más importante es aprender o entender nuestros contextos locales, cuáles son las especies que vemos en nuestro país y cuáles son las problemáticas alrededor de la acuicultura en nuestro país. Es muy aceptado por la población, no tienen problemas con las comunidades locales. Todas estas preguntas son importantes hacérnoslas antes de empezar a trabajar o al empezar a trabajar para garantizar que nuestras acciones sean las que más impacten. Conectar, entonces conectar acá como estamos nosotros, por supuesto, con otras organizaciones que están alineadas en el tema, pero también conectar con los otros actores, la academia, etcétera, los políticos. Todos estos actores son importantes que conectemos. Obviamente cada organización tiene diferentes estrategias para conectar con este tipo de actores y eso está perfecto. Diferentes estrategias son muy buenas. Pero es importante que no nos aislemos como, bueno, pues nosotros como organizaciones tomamos estas decisiones y vamos adelante a ciegas sin ver cómo esto está impactando en los demás, porque no vamos a llevar al cambio que queremos, ¿verdad? Creo que necesitamos mucha innovación, creo que muchas veces en el movimiento nos casamos con una estrategia, con una manera de pensar y creemos que eso es la única forma de obtener resultados. Y yo creo que para una industria tan compleja como esta necesitamos cambiar, necesitamos nuevas ideas, necesitamos ser innovadores, necesitamos tener diferentes perspectivas. Y eso está bien, ¿no? O sea, creo que también tenemos que ser abiertos a que otras organizaciones o otros activistas hagan diferente clase de activismo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y activarse, ¿no? O sea, actuar, tomar acciones y eso puede ser, como sabemos, pues desde simplemente informarnos y compartir, a donar a organizaciones que hagan este tema o empezar a aprender más activamente, empezar a hacer acciones, etcétera. O sea, todas estas acciones cuentan porque, como sabemos, desde la percepción pública necesitamos hacer cambios, ¿verdad? Entonces, todas estas acciones son muy, muy importantes. Nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar, a guiar, a dar ideas sobre lo que ha funcionado en otros países, a crear como estas estrategias conjuntas. No les puse aquí nuestra página web, pero ahorita se las envío por el chat si quieren ver el benchmark que les comunicaba y también aprender más sobre nuestro trabajo, ahí van a encontrar todo. Y este es mi correo si alguien quiere discutir algo más a fondo más adelante, pues me pueden escribir en cualquier momento. Y muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Catalina, por esa presentación tan completa sobre la situación en la que estamos respecto de los animales acuáticos a nivel global. Yo dejé en el chat el link hacia el benchmark que mencionaste, así que pueden acceder a él y ahí, por supuesto, navegar en el resto de la página web de Aquatic Life Institute, de Aquatic Animal Alliance. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a revisar brevemente, o si no, igualmente pueden comunicarse con Catalina a su correo con cualquier pregunta que pueda surgir después. Por ahora no tenemos preguntas, me parece. No. Ok. Muchas gracias nuevamente, Catalina.
De verdad fue muy educativa tu charla, me encantó. Así que vamos ahora a continuar con Daniela Medina, para dar paso a lo que es ya los peces en un área específica que es la experimentación. Daniela Medina es cofundadora y directora de Compliance de Te Protejo. Es egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Tiene más de 10 años de experiencia. Ha adquirido conocimiento en administración financiera, manejo de patrimonio organizacional. Ella vela por la correcta gobernanza de la organización Te Protejo y sus responsabilidades legales. Es además la actual representante de las organizaciones de protección animal en el Comité de Bioética Animal de Chile, participando activamente en discusiones sobre el uso de animales en investigación. Ella nos va a hablar sobre peces en experimentación, por qué el progreso debe avanzar fuera del modelo animal. Muchas gracias, Daniela, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Sabi. Muchas gracias a Animal Law Focus por la invitación y también aprovechar de felicitarles por la excelente campaña que han llevado con 22 minutos, bastante educativa y bastante útil y necesario poner estos temas en la palestra. Como bien mencionaba Sabina, yo vengo a hablar de una perspectiva distinta, así que también doy gracias por tener la oportunidad de hablar de experimentación en un webinar sobre peces y ya veremos por qué también es de suma relevancia. Para partir... Ahí sí se cambió, sí, perfecto. Primero, ¿por qué se utilizan a los animales en la investigación desde la parte científica? ¿Ya? La investigación básicamente lo que busca es probar hipótesis, investigar, conseguir respuestas sobre preguntas que se van surgiendo, y dentro de ellas los animales han adquirido un rol crucial, ¿ya? Entonces ahora es difícil pensar en lo que es el progreso científico y la investigación científica sin los animales. El uso es variado, está para distintas industrias, para distintos análisis, ya de lo que es la investigación veterinaria como tal, directamente en beneficio del animal, como lo es la salud humana, toxicidad, efectos en los ecosistemas a nivel de medio ambiente, incluso en investigación sobre las modificaciones genéticas y cómo estas afectan, etc. Ya los animales la verdad es que se utilizan de una forma transversal en las distintas universidades e institutos de investigación a lo largo del mundo y han adquirido un rol particular, ¿ya? ¿De dónde viene el modelo animal? Parte por también un primer cuestionamiento ético sobre el uso humano para la investigación. Antiguamente, el uso de seres humanos también era muy masificado, ¿ya? Y ahí con la generación de la Convención de los Derechos Humanos y otros avances, se determinó que no, de que había momentos en los cuales no se podían utilizar humanos para investigación, sobre todo cuando no teníamos certeza de qué es lo que iba a ocurrir o los riesgos asociados. Entonces ahí entran en mayor relevancia el uso animal como tal. A pesar de que hay indicios de uso de animales para investigación desde Grecia, la Edad Media, en el siglo XX es donde tiene mayor relevancia, donde se hacen una generación ya a un nivel más de fábrica, de generación y de reproducción masiva de animales específicamente para el uso de investigación. Ya este uso y el modelo animal permite hacer estudios controlados, repetir aquellos experimentos, estandarizar los ensayos y generar datos, ya que es algo que no se podía hacer con los seres humanos. El mayor indicio, la mayor justificación que se utiliza para el modelo animal que se elige es que son especies que comparten estructuras o funciones con los humanos, ¿ya? Entonces que son de cierta forma similares, por lo cual se asume de que el resultado que se va a tener en el animal va a ser representativo para luego extrapolarlo al ser humano. Sin embargo, yo soy bastante crítica de este statement o de esta declaración desde el mundo desde la parte científica, porque a pesar de que sí, efectivamente, con los animales que se utilizan para experimentación compartimos algunas estructuras, tenemos ciertas funciones similares, somos un organismo completo, al igual que ellos, sí hay una tendencia a que los animales que son más utilizados son aquellos animales que son pequeños y de fácil reproducción y que son dóciles. Entonces, hace cuestionar un poquito y que nosotros nos preguntemos de cuál es la real justificación detrás del uso, si es por este lado más científico y de curiosidad científica y de modelo experimental, o tiene que ver más con un criterio económico, ¿ya? Así que dejo igual esa pregunta como tal, porque la verdad es que se repite dentro de los modelos animales que se utilizan. Para el uso de animales se usa como base el principio de las 3R, este ya está sumamente validado, aceptado a nivel internacional. Entonces la mayoría de los que utilizan animales para la investigación o para la experimentación siempre indican abocarse al principio de las 3R, que es un principio generado en la década de los 60 por los biólogos ingleses Russell y Wirth. En el Reino Unido hay una larga trayectoria de regulación del uso de animales de investigación, del movimiento antidisección y de la generación de protocolos y algunos principios. Entonces, es un país que se utiliza mucho de referencia al momento que vemos la investigación con animales.
Ya, estos tres principios son el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Hay un orden de prioridad dentro de esos principios, ¿ya? Se indica de que lo principal es que si podemos reemplazar el animal, lo reemplacemos. Que reduzcamos el uso, ¿ya? Si podemos conseguir el mismo resultado estadístico o el estudio que estamos realizando puede utilizar menos animales, que eso se haga. Y que al momento de que yo presento mi proyecto de investigación en animales, se tenga eso en consideración y yo justifique por qué estoy usando esa cantidad de animales y no otra o no una menor, ¿ya? Y la tercera es el refinamiento, que es cuando ya el modelo animal, supuestamente no existe ningún otro reemplazo, no tenemos ningún reemplazo validado, reducimos a mayor cantidad el uso del animal, la menor cantidad de animales como tal, que refinemos la práctica, ya sea, por ejemplo, mediante el uso de anestesia, de fármacos, de una menor invasión o incluso enriquecimiento ambiental del animal antes de que sea sometido a los procedimientos. Acá entran los ratones y las ratas como el animal que más se utiliza para investigación y experimentación a nivel mundial. En la mayoría de los países representan incluso más de la mitad de los animales utilizados en los laboratorios. Entonces es un número gigante. Ya es un modelo generalmente estándar, la mayoría de los protocolos ya están pensados para ratones. Además que son un animal que fue creado para el laboratorio. Tenemos el ratón común, pero que fue modificado genéticamente, seleccionado genéticamente para su uso en el laboratorio. Aquellos animales que eran más dóciles, que se reproducían de forma más rápida y que de cierta forma ayudaban al investigador en este proceso de investigación. ¿Ya? Entonces también adquiere bastante relevancia por eso. Pero ¿qué pasó? Empezó a haber un cuestionamiento ético y una mayor sensibilización hacia los ratones. El conocimiento etológico sobre los ratones empezó a aumentar. Entonces antes se pensaba de que no se comunicaban tanto entre sus pares y después descubrimos que se comunican a un nivel que no es perceptible por el oído humano. Entonces empezaron a ver más y más información sobre su uso, sobre su bienestar, sobre sus conductas naturales, lo que generó una mayor sensibilización en la población y sobre todo en la comunidad científica que los utilizaba para investigación. Y ahí yo recuerdo, y para mí fue muy gráfico este momento, cuando estaba hablando con una investigadora que me mencionó que para ella los principios de las 3R eran fundamentales y que en su laboratorio era básico el principio de las 3R y sobre todo el reemplazo, que ellos tenían un compromiso sumamente amplio con el reemplazo. Y que cuando no podían, cuando estaba la opción de no utilizar ratones, obviamente no los utilizaban. ¿Porque qué utilizaban? Utilizaban peces. Y ahí mi corazón activista en ese momento se rompió, tuviendo que mantener la compostura, obviamente, con la investigadora científica, porque me parecía absurdo lo que me estaba mencionando, porque al final se estaba reemplazando un animal por otro, y ese no es el verdadero reemplazo, lo que entiendo yo el reemplazo cuando veo los principios de las 3R postulados. ¿Ya? Entonces, ahí ella me comentaba, y también ahí en las investigaciones que nosotras hemos realizado con Te Protejo, podemos ver cómo ha habido un aumento en el uso de los peces para investigación científica, sobre todo en el uso del pez cebra. El pez cebra es un pez de agua dulce que es chiquitito, ¿ya? Entonces volvemos un poquito a este criterio económico, ¿no? Es un pez que es pequeño, de máximo 5 centímetros de largo, ¿ya? Que ahí está, es hermoso, ahí lo pueden ver. Originario de la India y otros hábitats del sur de Asia, donde viven grupos sociales numerosos, o sea, es un pez sociable, ¿ya? Que demuestra conductas sociales, que protege al grupo, que tienen sistemas de comunicación entre ellos. En laboratorio se utilizan líneas creadas específicamente para investigación de la misma forma que pasaba con los ratones. Ya tenemos el pez cebra del río, pero para la investigación científica, para el uso en el laboratorio, se utilizan cepas específicas, se utilizan ciertos genomas que nos interesan, y también ahí se va haciendo lo que es la selección genética. ¿Por qué se utiliza el pez cebra? ¿Ya? Además de porque es pequeñito y como es social, generalmente son más dóciles, no son tan agresivos, ¿ya? Tiene un tamaño pequeño, un ciclo de vida corto y una reproducción sumamente rápida. Una hembra puede poner cientos de huevos en una semana. Entonces, eso hace mucho más fácil lo que es la reproducción dentro del laboratorio para poder generar los experimentos. Además, tiene un desarrollo embrionario transparente. Entonces, por ejemplo, ahí están los embriones de pez cebra, entonces también se pueden hacer estudios a nivel embrionario sobre distintas cosas, ya sea, por ejemplo, insertando en la hembra algún químico, algún tóxico y viendo cómo eso se pasa al embrión o directamente en el embrión del pez cebra. En comparación con el ratón, ya hay indicios de que son más fáciles de mantener en el laboratorio. Entonces se convirtió en este nuevo modelo, ¿no? De que al final el ratón ya era más simple y todo, pero el pez cebra vuelve como reformulado y con una flexibilidad en la dieta, con la calidad del agua. El tipo de hábitat, al estar dentro de una pecera, también es más fácil controlarlo de lo que es el aire externo y es un ambiente más controlado para la comunidad científica en el uso. Entonces ahí adquirió cada vez más masificación. ¿En qué se utiliza principalmente? En estudios de desarrollo, ya como el desarrollo embrionario, como les mencionaba actualmente, se puede ver cómo se van formando los órganos, los vasos sanguíneos y cómo van, de cierta forma, generándose el sistema completo. Se modelan enfermedades humanas modificando genéticamente al pez, se les expone sustancias para estudiar cáncer, enfermedades del corazón, incluso trastornos neurológicos, ¿ya? Es curioso porque el ratón se ha utilizado mucho para estudios neurológicos y estaba en desuso, principalmente porque los
los resultados no eran extrapolables al ser humano. Se voy a andar un poquito más en detalle en eso después, pero ese estudio se traspasó finalmente al pesebre, ¿ya? Y además, por último, general, harto uso de pruebas de fármacos y tóxicos, ya principalmente uso de medicamentos, también cómo afecta el agua al pesebre, entonces a veces se utilizan sustancias, por ejemplo, ya a nivel de estudios ambientales, de aplicar sustancias a la pecera como tal y ver cómo reaccionan los peces, ver cómo se influye en el comportamiento y la supervivencia de los peces en general, ¿ya? Acá tengo cifras ya de uso de animales en Reino Unido. Como les mencionaba, es un lugar que tiene alta trayectoria de desarrollo legislativo, de exigencia de reportes, de uso de números. Entonces ellos tienen estadísticas anuales. Ya la Unión Europea la última que sacó fue el año 2022, pero el Reino Unido se ha mantenido durante todos los años. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿ya? Ese número de animales no es, ese número que aparece ahí, disculpen, no es el número de animales utilizados durante ese año, sino que es el número de procedimientos en los cuales se utilizaron animales, ¿ya? Entonces, esos números son mucho más grandes cuando hablamos del individuo como tal. Entonces, si pueden ver, hay una reducción en el uso de ratones, hay mice, que sería el primero, de 1.900.000 a 1.800.000 en el año 2024, y un aumento en el de peces, ¿ya? Y eso es una tendencia que se está viendo a nivel mundial. Como datos estadísticos, los de Reino Unido son los más fiables, pero sí hubo un aumento cuando se hizo un estudio comparado del 2022 en la Unión Europea de cómo se aumentaba el uso de peces. En Estados Unidos también está aumentando, incluso en Chile, ya con los laboratorios con los que yo he hablado, están implementando instalaciones específicas para pecebra, se están derivando estudios para ahí, y ahí se genera algo bastante curioso, porque como ya hay bastantes estudios en ratón, y a los investigadores tienen un interés alto en la publicación, se pueden hacer estudios novedosos en el pesebre. Ya estaríamos reemplazando al final el modelo de ratón por este animal que sería el pez, pero que finalmente seguimos utilizando a los animales y seguimos dependiendo de ellos sin innovar más allá. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de los modelos animales en general? ¿Ya? Y que también, para mí es muy importante recalcar esto, porque se repiten. Entonces, ya en el estudio de los ratones, se ha curado el cáncer muchas veces. Muchas veces se ha curado el cáncer en ratones, y eso no se ha podido extrapolar al ser humano. ¿Por qué? Porque la complejidad humana no se puede reducir a un modelo animal que vive en un ambiente controlado. Entonces, cuando se hace el estudio, por ejemplo, de insertar un tumor o de insertar células cancerígenas en un ratón o en un pez, se está dejando de lado todo lo que implica una célula cancerígena en un ser humano que tiene un estilo de vida particular, que vive en una ciudad determinada, que tiene ciertos hábitos saludables, no saludables, que van a afectar el desarrollo de ese cáncer. Entonces, seguimos repitiendo de cierta forma el generar este modelo que tiene similaridad genética, que es un copy-paste, en definitiva, de los otros animales, donde se estudia esta enfermedad, pero al momento que llegamos al fármaco y tenemos que pasar estudios clínicos en humanos, se caen completamente. Entonces, estamos viendo ese aumento de las publicaciones respecto a pesebra, muchas veces estudiando fenómenos similares que se están utilizando los ratones. Entonces, genera un poquito esa duda, si realmente es un progreso. Obviamente para nosotros como activistas por los derechos de los animales lo vemos no como un progreso, pero dentro de la comunidad científica también vale la pena cuestionarse como efectivamente empezar a seguir el desarrollo de pesebra como un modelo de laboratorio, seguir perfeccionando las cepas, las líneas, etcétera, ¿realmente nos va a ayudar al progreso científico o no? O al final nos vamos a encontrar en la misma trampa que nos encontramos con el uso de ratones y otros roedores, donde al momento que necesitamos el resultado no se extrapola y al final son unas cientos, millones de vidas que se han perdido por un progreso que no se puede traducir al ser humano, que es a lo que supuestamente se está utilizando, ¿no? Entonces ahí entra lo que son los métodos alternativos. Son métodos que buscan reemplazar el uso de la investigación en animales y pruebas del animal, ¿ya? Entonces ya no es otro animal más simple, comillas, sino que es un método completamente alternativo, ¿ya? ¿Por qué son relevantes? Porque generalmente utilizan cultivos celulares humanos, utilizan la base más, no es solamente el animal que ya estaba aquí, que se parece al ser humano, sino que es de base al ser humano y sus propios sistemas y sus propias particularidades, ¿ya? En muchos casos han demostrado ser incluso más rápidos, reproducibles y costo efectivos. En el caso de la industria cosmética, que tiene un avance altísimo en lo que es el desarrollo de métodos alternativos a los animales, principalmente con el cultivo de células de piel humana, han demostrado mejores resultados, más rápidos, y que una vez que ya se hace la inversión inicial, es mucho más simple mantenerlo, es menos costoso y da resultados mucho más fidedignos a la biología humana como tal. Algunos de los métodos alternativos que se conocen son los métodos in químico, que utilizan cultivos celulares y el uso de microorganismos, los métodos in vitro, que son con tejidos celulares, que se utilizan la placa de Petri,
Los métodos in silico, que utilizan simulaciones matemáticas y a nivel de ya de programación o también a nivel de inteligencia artificial, con los datos que ya tenemos, con la información que ya tenemos, extrapolar y hacer predicciones sobre qué podría pasar en estos nuevos escenarios. Como bien mencioné antes, reducen costos, tiempo y espacio, tienen un mayor valor predictivo y relevancia y tienen un compromiso ético con los animales bastante grande. Entonces, nosotras siempre abocamos desde Te Protejo que sigamos desarrollando este tipo de metodologías que nos están sorprendiendo. Entonces, a medida que las insertamos a nivel educativo, que las insertamos a nivel regulatorio, ya vamos cambiando un poquito ese estigma que se tenía de que el modelo animal es el modelo ideal, sino que tenemos estas otras metodologías que están demostrando bastante promesa en estos temas. ¿Tienen ciertas limitaciones todavía? Sí las tienen, sobre todo a nivel de capacitación del personal, porque son personas que han utilizado animales toda su vida y tienen que cambiar a una placa de Petri, tienen que cambiar otro modelo. Se entiende que todavía no tenemos las capacitaciones suficientes, pero tenemos que seguir avanzando con eso. Hay que reorganizar la infraestructura porque una universidad, por ejemplo, ha hecho una inversión altísima en lo que es, por ejemplo, bienestar animal, instalaciones de reproducción, etcétera. Obviamente, hacer esa inversión de nuevo es dificultoso y es un trayecto, ¿no? Pero yo creo que vamos para allá. En el momento que los vamos posicionando y que vamos viendo los resultados que están teniendo, que están siendo bastante promisorios, debiéramos ir cambiando por un tema de curiosidad científica y de validez científica hacia esos métodos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, Estados Unidos, incluso el Reino Unido, que este año presentaron una línea de ruta sobre cómo avanzar hacia métodos alternativos y ir dejando de lado el uso de animales, sobre todo lo que es el estudio de enfermedades neurológicas. Entonces, eso demuestra de que a nivel científico, no solamente desde el activismo animal, sino que a nivel científico se están validando estos métodos alternativos como mejores para la seguridad y la salud humana. Algunos ejemplos más concretos: el organoide es un cultivo 3D, ¿ya? Que imita la estructura y función de un órgano, o también el órgano en chip, que es un dispositivo que utiliza canales microscópicos con células humanas. Entonces, ahí también lo interesante del órgano en chip y del organoide es que se pueden conectar. Entonces, el órgano en chip, uno puede tener, por ejemplo, un órgano de pulmón, que es como el que aparece ahí en la imagen, y un órgano de riñón, y se pueden conectar y así se ve cómo el fármaco, por ejemplo, interactúa con ambos órganos. Entonces, la verdad es que son metodologías bastante interesantes y que han como demostrado un avance tecnológico significativo, que creo que es el futuro finalmente de lo que es la ciencia y la experimentación. Ojalá podamos seguir avanzando por estos métodos para que tanto ratones como peces puedan estar en sus hábitats con sus pares y no sigan siendo utilizados en los laboratorios. Les agradezco mucho su atención y ahí les dejo mis datos de contacto y también la página web de Te Protejo, ongteprotejo.org, y nuestras redes sociales Te Protejo para que puedan buscar más información. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniela. Me encantó también tu ponencia. Les dejé en el chat a todos acceso al artículo sobre el pez cebra que fue redactado por ONG Te Protejo y fue publicado por Animal Law Focus, por si lo quieren leer. Y vamos a estar también muy atentos a todos los avances que hayan en esto, sobre todo. Y fue en verdad un placer tenerte acá porque cuando hablamos sobre el tema de la experimentación en los peces me pareció un tema muy adecuado para incluirlo dentro de la campaña que habla sobre la sintiencia. Así que, de verdad, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Daniela? Vamos a revisar. No veo ninguna por ahora, pero dejaste tu contacto, o podrías dejar tu contacto quizás para que te escriban en caso de que alguien tenga alguna pregunta después de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a como finalizar ahora este webinar con la tercera y última ponencia del doctor Daniel Sánchez, que habla sobre el dolor y la sintiencia en los peces. El doctor Daniel Sánchez, Senior Research Manager en Fish Welfare en Compassion in World Farming, es biólogo con estudios en la Universidad de Valencia y una maestría en Ciencias en Acuicultura Sostenible por la Universidad de Stirling. El doctor Daniel Sánchez realizó su doctorado en la Universidad del Oeste de Escocia, centrándose en la influencia de los carotenoides alimentarios en el bienestar, el comportamiento y la coloración de los peces ornamentales, en colaboración con un socio industrial. Ha adquirido una amplia experiencia en acuicultura, primero en la investigación acuícola y más tarde en la planificación de la producción en una de las mayores empresas acuícolas del Mediterráneo. Es un placer contar con su presencia. Daniel, bienvenido. Adelante. Muy buenas. A ver, un segundo. ¿Estés viendo la pantalla, por favor? Ahora. ¿Sí?
Sí, se logra ver. No, pero- Creo que debes ampliarla para que podamos... Espera un segundo. Ahora sí. Disculpad el retraso, problemas del directo. Muchas gracias por la presentación y por invitarme. Es todo un placer estar aquí. Para daros un poquito de contexto de cómo trabajamos y de dónde vengo, trabajo en Compassion World Farming, que es una organización que trabaja a nivel global. Siempre ha trabajado a nivel de bienestar, pero últimamente estamos trabajando más en reducir el impacto de la industria de producción animal, la industria alimenticia, basada en los animales, y de los animales que estén dentro del sistema, asegurar el bienestar animal. Y comento esto porque siempre lo hacemos desde el punto de vista de que los peces son sintientes. ¿Y por qué? Porque cada individuo tiene experiencias únicas y la escala de impacto es muy importante en este caso. Es muy importante a nivel del número de los animales que son afectados, no ya solo a nivel del planeta o la gente, sino sobre todo la cantidad de animales que están siendo afectados. Es decir, en la pantalla tenéis una gráfica que tengo que reconocer que tenemos que actualizar. Son datos de 2018, pero como ha dicho Catalina, la industria de la agricultura no ha hecho más que aumentar. Como nos podrá dar algo de perspectiva. Ya podéis ver que en el 2018 la estimación de los peces criados estaba alrededor de los 167 billones de peces. Y sumando todos los animales terrestres, mucho más reconocidos, llegan a la mitad de peces criados. Y la producción en la agricultura no ha hecho más que crecer. Entonces, nosotros siempre trabajamos desde el punto de vista que soy sintientes, y esta presentación muchas veces es la que hago cuando tenemos que trabajar con otras organizaciones, con productores, con supermercados, intentando explicarles por qué los animales acuáticos o los peces son sintientes. Pero ¿cómo podemos considerar que un animal es sintiente? ¿Qué es la sintiencia? Es un concepto algo difícil de comprender, aunque es muy importante entender lo que sienten los animales a nuestro cuidado para asegurar que nuestra comprensión, porque nuestra comprensión de este concepto va a influenciar cómo los cuidamos y cómo los tratamos y cómo vamos a evaluar lo que estamos haciendo y el impacto que vamos a realizar. Entonces, la sintiencia se define como la habilidad para sentir y percibir el entorno de forma subjetiva. Sentir daños, sentir emociones positivas como la alegría, negativas como la tristeza, y también percibir el entorno donde el individuo habita, así como adaptarse y responder a este entorno y a sus cambios. La sintiencia ayuda a los animales a sobrevivir, pero también a reproducirse y evitar el daño, y asegurar que animales sintientes tengan un alto nivel de bienestar cuando están bajo el cuidado de los humanos es clave para prevenir el sufrimiento innecesario de millones de animales. Entonces, la dificultad que tenemos es cómo determinar qué otro organismo es sintiente. No compartimos un lenguaje, entonces, ¿cómo podemos saberlo? Sobre todo los peces, que son animales que, como ha comentado Catalina, están más alejados taxonómicamente de nosotros que otros animales, para los que los humanos han aceptado sintiencia. Entonces, para los humanos, establecer esos puentes y atribuirles sintiencia es un poco más complicado, si cabe. Entonces, para determinar si un animal es sintiente o no, tenemos que apoyarnos en el uso de las evidencias indirectas. Buscamos signos de consciencia mediante el uso de comportamientos, indicadores fisiológicos, la cognición y demostrar comportamientos complejos, así como la capacidad para sentir el dolor. En estos tres tipos de evidencia reunimos las capacidades que hemos comentado anteriormente, y voy a insistir mucho, no es necesario que todas las capacidades estén presentes. Los peces son muy diferentes. Sin más dilación, vamos a ver qué ejemplos de evidencia tenemos y tener en cuenta que solo es una lista de ejemplos. Empezaremos por la conciencia y empezaremos por la conciencia de acceso, sobre la que tenemos varios ejemplos. Este término sería en inglés Access Consciousness. Tengo que admitir que la traducción no está del todo
para mi agrado, pero es la que vamos a utilizar ahora mismo. Esta es la capacidad de pensar introspectivamente sobre información y tener pensamientos sobre esa información. Básicamente significa que puedes crear una representación mental de algo. Por poner un ejemplo, en los humanos, la mayoría de la gente tiene mapas mentales de dónde viven y pueden usar ese mapa mental para encontrar y crear nuevas rutas desde su casa o hasta su casa, desde un lugar que visitan o que visitan por primera vez, ¿vale? Entonces, muchas especies de peces tienen una conciencia espacial muy buena. Pueden recordar y recorrer laberintos y algunos tienen mapas mentales bastante impresionantes. Un buen ejemplo de todo esto es el pececito que tenéis en la imagen, un gobio, que vive en pozas o lagunas intermareales. Cuando baja la marea, quedan atrapados en una de esas pozas, lo que los hace vulnerables a los depredadores. Se quedan en un pequeño charco de agua y de ahí no podrían escapar. Pero si necesitan, realmente sí pueden escapar de la poza, saltando a otra que esté cerca de ella. Para ello, memorizan la disposición relativa de las pozas cuando baja la marea, de modo que si ven un depredador, saben en qué dirección y a qué distancia saltar para escapar. Esto evidencia que crean unos mapas mentales bastante complejos. Otro ejemplo de conciencia de acceso es la capacidad de recordar la información sobre otros individuos de un grupo social. La información como puede ser la dominancia relativa y la capacidad de lucha de otros miembros del grupo. Algunos peces, como pueden ser los peces luchadores siameses, que tenéis en la imagen a la derecha, pueden utilizar esa información para hacer deducciones lógicas, lo cual es una capacidad bastante impresionante. Son capaces de predecir quién ganará o perderá en una pelea basándose en la información previa que tienen sobre otros miembros del grupo. El color, el tamaño, el comportamiento o los resultados de peleas de otros miembros del grupo. Y entonces decidir si tú eres capaz de ganar o no y si merece la pena ese enfrentamiento. Revisando otros tipos de conciencia, tenemos la conciencia fenomenal. Esta es la experiencia de sentir lo que está a tu alrededor y las emociones y los sentimientos que se generan por lo que percibes. Dicho en corto y simple, podríamos llamarlo las emociones o los sentimientos. Hay una región en particular de los humanos que se encarga de las emociones en estrecha colaboración con el sistema dopaminérgico, con el sistema que genera la dopamina. Este es el sistema límbico, que veis coloreado en marrón en la ilustración. En los peces, el cerebro puede parecer diferente, pero tiene respuestas fisiológicas similares, asociadas con las emociones y el estado de ánimo, como son la segregación de adrenalina, cortisol o dopamina y serotonina. Además, en el cerebro de los peces, los investigadores han identificado estructuras en el prosencéfalo, que es la región anterior del cerebro, que funciona de forma similar a como lo hace el sistema límbico de los humanos. Entonces, tiene unas estructuras, tiene unas respuestas fisiológicas similares a los humanos, son capaces de generar ese tipo de conciencia. Ejemplos de esto está demostrada por un comportamiento elástico o flexible. En este experimento de Dunlop tenemos que las truchas se les aportaba o se les sometía a unas leves descargas eléctricas en una área determinada del tanque donde vivían. Entonces las truchas aprendían a evitar esa zona. No les gustaba, lo evitaban. Pero lo que hicieron fue poner otro tanque justo al lado del tanque donde habitaban con otras truchas, justo en la zona, junto a la zona donde se producían esas descargas eléctricas. ¿Qué hicieron las truchas? Comenzaron a acercarse y a vivir en esa zona a pesar de recibir descargas eléctricas. Comenzaron a visitar con más frecuencia y a tolerar esas descargas para poder socializar con las otras truchas. Esto evidencia lo importante que es para ellas la sociabilización y que son capaces de adaptar decisiones tras valorar los pros y los contras. ¿Qué es lo que le compensa más? El poder sociabilizar o experimentar o sufrir esas descargas eléctricas. Puede haber un equilibrio y entonces deciden pasar tiempo allí. Otra muestra de emociones modulando el comportamiento de los peces y, por lo tanto, una prueba de conciencia fenomenal y de conciencia es que los peces pueden ser optimistas o pesimistas dependiendo de la calidad del entorno o de eventos positivos o negativos. En este sentido, tenemos este estudio por la UBU,
en el que se usaron cíclidos convictos. Estos peces forman parejas con unos fuertes vínculos a lo largo de toda su vida. Este estudio sugiere que el estado de ánimo cambia dependiendo si se encuentran frente a su pareja o no. Para ello utilizan el paradigma del sesgo cognitivo de juicio. Para utilizar este paradigma se entrenó a las hembras para abrir dos cajas. Una que es una que es positiva, tiene una recompensa, y la otra es negativa. Para reforzar esta señal se encuentran una a la derecha y la otra a la izquierda. Y lo que se mide es el tiempo que tarda una hembra en abrir una caja asociada con una señal ambigua, es decir, una caja que está en el centro, entre las dos, y sin recompensa. Cuanto menos tiempo tarda en responder, la respuesta es más optimista. Cuanto más tiempo tarda, más pesimista. Entonces, lo que hicieron es presentar a la hembra con su macho preferido, su pareja, y entonces cuando se presentaba la respuesta de la hembra en interactuar con una señal ambigua era más rápida, por lo tanto, más optimista. Y cuando estaba en presencia de un macho que desconocía o con el que no prefería, era más lenta en responder, o sea, más pesimista. Esta respuesta también existe en peces cebra provocada por entornos vacíos. Si están en un ambiente con enriquecimiento ambiental, responde de una forma más optimista que si no lo están. Entonces, algunos peces también han superado la prueba del espejo, que es un test de comportamiento utilizado para valorar la conciencia de uno mismo o la autoconciencia. Es una prueba clásica de la etología que se ha usado en otros muchos animales. Primero a los animales se les presenta un espejo para que se vean en él, aprendan a reconocerse y posteriormente se les marca con algo, se les modifica el aspecto y se les vuelve a plantear el espejo. Los animales que superan la prueba cambian su comportamiento. Se reconocen en el espejo, se mueven alrededor del espejo para ver mejor la marca o la modificación que se ha hecho, corporal que se ha hecho, e intentan quitárselo frotándoselo. Intentan quitar algo que está cambiando su aspecto. Un ejemplo de la importancia de esta prueba es que los humanos no superan esta prueba hasta que alcanzan los 18 meses de vida, tenedlo en cuenta. Entonces, uno de los investigadores que hizo este experimento fue Koda, y algunos críticos dijeron que en este caso el pez limpiador reaccionó al estímulo físico, es decir, a la molestia de que les hubiese modificado el aspecto con un inserto de elastómero. Así Koda respondió repitiendo el experimento, pero esta vez en vez de modificar el aspecto del pez, le mostró una imagen de sí mismo con su aspecto modificado con el punto rojo. Es decir, le mostró al pez una foto añadiendo el punto rojo, pero nunca modificando el aspecto del pez en sí mismo, sin tocar al pez. El pez reaccionó de la misma forma, intentó eliminar ese elemento extraño al reconocerse a sí mismo y empezó a mostrar comportamiento de scratching, a intentar rascarse en la zona modificada de la imagen para quitarse ese punto rojo. Aunque se critica como una medida de autoconciencia, se trata de algo muy difícil de medir y por ahora se sigue considerando útil. Así pues, el pez limpiador y también la mantarraya gigante se han unido tanto a los chimpancés, los elefantes y los delfines, entre otros muchos, a la lista de animales capaces de superarla. Dentro de la conciencia hay otros muchos más ejemplos, pero vamos a avanzar y empezar a hablar de la cognición y los comportamientos complejos. Hay una gran cantidad de evidencia tanto para la resolución de problemas como para comportamientos sociales complejos en peces, pero desafortunadamente no tenemos bastante tiempo para hablar de todos ellos. Pero creo que tengáis en cuenta que los peces son capaces de muchas y grandes cosas. Ya hemos visto que tienen memoria a largo plazo, recordad a los gobios, incluso pueden mostrar personalidades atrevidas o avergonzadas. Podemos hablar, por ejemplo, del uso de herramientas. El pez que tenéis en la pantalla es un Black Spot Tuskfish, que no he conseguido encontrar una traducción al castellano, y que usa piedras como yunque para abrir bivalvos. Algunos dirán que esto no es el uso de una herramienta, pero la definición de herramienta sería son elementos que se usan para facilitar la realización de una actividad mecánica. Creo que estaréis de acuerdo conmigo que utilizar una piedra para abrir una almeja se podría considerar el uso de una herramienta. Vamos a hablar también de la cooperación intraespecífica, que se podría considerar como un comportamiento complejo.
En este caso vamos a hablar de los siganos, unos peces que son muy coloridos que habitan en los corales y que cazan en parejas. Estos son un ejemplo de trabajo en equipo y se considera un buen ejemplo de evidencia de reciprocidad directa, que es muy extraño encontrarlo tanto en mamíferos como en aves. Estos peces se mueven en parejas y mientras uno de ellos está cazando, hurgando entre los corales, el otro mantiene una posición alta y vigilante y se dedica a vigilar el entorno y estar atento a la llegada de depredadores. Cada cierto tiempo intercambian los papeles, se comunican, cambian unas señales y intercambian los papeles. El que estaba cazando o comiendo pasa a estar vigilando y el vigilante pasa a buscar la comida. Están perfectamente coordinados. En el caso de encontrar un depredador, el vigilante emite una señal y los dos peces corren a esconderse. ¿Qué consiguen así? De esta forma los dos son capaces de penetrar más profundamente en el coral en búsqueda de comida y pasar más tiempo entre los corales que los peces solitarios. Pero podemos ir más allá. La cooperación interespecífica también se encuentra entre especies también la cooperación se encuentra entre especies de peces. Vamos a hablar de un complejo comportamiento como es la caza cooperativa, que muestran los meros y las morenas. En el primer vídeo podéis ver cómo un mero va en búsqueda de una morena y la señala como una invitación para unirse a la caza. Como veréis, en el segundo vídeo la morena sigue al mero y finalmente en el tercer vídeo el mero le señala donde su presa se ha escondido, huyendo del mero. Y es donde la morena se internará para cazar la presa y finalmente compartirla con el mero. Como veis, los dos salen ganando de los modos de caza de cada especie. El mero caza en aguas abiertas y si se escapa la presa a un lugar donde no llega, la morena puede llegar, conseguir una presa, algo que no tenía antes, y el mero conseguir parte de la presa que había perdido. La cooperación entre especies es muy rara en el reino animal y es una proeza cognitiva impresionante. Hablemos de aprendizaje y discriminación, aunque esto también servirá como un ejemplo de memoria. Creo que todos estaremos de acuerdo que la capacidad para reconocer caras es una hazaña bastante impresionante. Y además se ha comprobado que hay peces que pueden aprender a reconocerlas y recordarlas. El pez artero tiene la peculiaridad que escupe chorros de agua para derribar sus presas fuera del agua y que caigan al agua. En este caso se usó este comportamiento para usarlo como una forma de señalizar. Se les enseñó o entrenó a que escupiesen su chorro de agua a la cara que reconocían a cambio de una recompensa. Estos peces aprendieron a discriminar una cara de otra entre 44 que eran similares, incluso cuando se ponían de perfil las caras. Una tarea impresionante de aprendizaje y discriminación. Finalmente, hablemos de la capacidad de detectar y sentir dolor, una capacidad que es discutida y que ahora veremos tiene una sólida base. El debate sobre el dolor en los animales suele comenzar con la pregunta: ¿tienen la anatomía o las estructuras para percibirlo? Los peces carecen de córtex, que es donde se procesa el dolor en el cerebro humano. Algunas personas argumentan que los peces no sienten dolor porque carecen de córtex, es decir, que es la parte que interviene en el procesamiento humano del dolor. Sin embargo, también es donde los humanos procesan la visión y nadie argumenta que los peces no puedan ver porque no tengan córtex. Así que el argumento no es válido para el dolor. Los peces tienen otras estructuras cerebrales, por ejemplo, el telencéfalo, que tienen un funcionamiento similar al córtex del ser humano. Para sentir el dolor, primero hay que ser capaz de recibir el estímulo. De la misma forma que los humanos y otros vertebrados, los peces también poseen receptores del dolor, los nociceptores, y fibras nerviosas que llevarán la señal eléctrica desde este receptor al cerebro. Y además tienen receptores opiáceos que les ayudan a reducir ese dolor cuando es conveniente, cuando corresponde. Por lo que anatómicamente podemos concluir que tienen las estructuras necesarias para sentir el dolor. Ahora, la siguiente pregunta es si tiene una respuesta emocional o conductual. Los peces responden al dolor de una forma similar a los humanos, cambian de un comportamiento habitual a estarse más quietos, reducir la interacción con otros individuos. La imagen que tenéis arriba a la derecha es de un experimento en el que se hizo, en el que se tenían parejas de zebrafish, se estudiaba su comportamiento, un comportamiento perfectamente normal en el que interactúan entre ellos, exploraban el tanque. Cuando a uno de los peces se le somete a un estímulo doloroso, este deja de comportarse y se queda quieto en el fondo del tanque.
No se mueve porque ha sufrido un estímulo doloroso. Los peces pueden aprender de una experiencia dolorosa y alterar su comportamiento para evitar experimentarla en el futuro. Hemos visto antes el experimento de las truchas, que evitan las zonas donde reciben pequeñas descargas eléctricas. También pueden mostrar cambios fisiológicos, como cambiar de color, como el oscurecimiento de piel. Además, cuando se proporciona alivio de los peces, como puede ser la morfina, este alivio del dolor, este uso de medicamentos antidolor, es eficaz y dejan de tener la respuesta que tenían al dolor, es decir, vuelven a tener el comportamiento normal. Un ejemplo es la investigación en peces cebra, en el que después de un estímulo que les crea dolor, han podido elegir entre estar en un tanque vacío, pero con analgésico, o en un tanque con enriquecimiento. Normalmente suelen preferir el tanque con enriquecimiento, es un ambiente que les gusta más, pero en el momento de sentir, si sienten dolor, eligen el tanque que está vacío, pero con analgésico. Es decir, activamente buscan un lugar que les va a reducir el dolor, lo que es una prueba más de que sufren dolor. Experimentan dolor. Podríamos extendernos mucho más, pero os voy a dejar aquí más lecturas sobre el dolor que pueden ser útiles para todos. Y además, podemos repasar un poco esta tabla que está adaptada de Snedon y compañía de 2014, en el que se muestran los criterios de consciencia que se utilizan para mamíferos, peces, pájaros, para todos los grupos de animales, y en el que se evidencia que los peces cumplen todos los criterios de la misma forma que lo hacen los mamíferos, incluso uno más que los pájaros, o las aves, mejor dicho. Los interrogantes no es que no cumplan con esos criterios, sino que no tenemos evidencia para esos criterios. Eso no quiere decir que en el futuro no los tengamos. Y con esto quiero agradeceros la invitación, y este es el equipo de Food Business and Compassion World Farming. Si necesitáis cualquier cosa, por favor, contactadnos. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Me encantó también, muy educativa en el tema de la sintiencia del dolor de los peces, algo que parece muy lógico, pero para nosotros, pero no se reconoce a nivel global o a nivel incluso latinoamericano, nosotros que estamos acá en Latinoamérica, y tampoco se incluye dentro de la discusión. Hemos sido testigos muchas veces que se ha intentado hablar de la sintiencia de los peces, del dolor que experimentan, y los activistas hemos sido casi ridiculizados un poco por el hecho de siquiera poner ese tema sobre la mesa. Y eso también es un impedimento para nosotros para poder avanzar, y por eso también nació la campaña 22 minutos, para poder mostrarle a las personas que no son parte del activismo animal, que los peces pueden sufrir prácticamente, o sea, como cualquier otro ser sintiente, e incluso experimentar no solo estos comportamientos sociales, sino que nos quisimos centrar en el dolor porque creímos que esa sería la forma más de poder empatizar las personas con los peces. Y hemos tenido una muy buena recepción, y este webinar fue planeado para justamente dar cierre a la campaña. Obviamente vamos a seguir compartiendo cosas en nuestras redes sociales para que estén atentos. Les voy a dejar también unos links para que se suscriban, porque prontamente vamos a estar lanzando otra campaña también. Y el recetario de 22 minutos, que es un recetario que organizamos con Animal Interseccional. Es un recetario que tiene 22 recetas que se hacen en menos de 22 minutos, o en 22 minutos. Esa es la lógica. Pueden también descargarlo ahí en el link. Y no sé si alguien, por ahora no veo preguntas, pero creo que alguien levantó la mano. Si alguien levantó la mano, puede tomar la oportunidad de hablar si es que gusta. Daniela, ¿tú quieres...? Quería comentar algo, pero además Valentina había dejado una pregunta en el chat. Ya también levantó la mano, entonces de repente. Perfecto, estoy revisándola. Valentina dice, ¿se suele
abogar o destacar la inteligencia de estos seres o sus comportamientos similares a los humanos a la hora de querer llegar a que las empresas que explotan estos animales para que los tomen en consideración? Si es así, ¿qué tan contraproducente creen que esto pueda ser para que se considere el sufrimiento de estos seres solo por su capacidad de sentir, independiente de lo inteligentes que puedan ser? No sé si esta está dirigida a Daniel. ¿Daniel quiere responder? ¿Daniela? Puedo responder. Tengo algo de experiencia en ese sentido porque trabajamos bastante con empresas. Y te diría que depende de la persona que tengas enfrente. Muchas veces, pero también te diré que una de las grandes barreras que tenemos con peces, como ha comentado Catalina, es que nos cuesta mucho trazar empatía a los seres humanos. La mayoría, no creo que la mayoría de los que estemos aquí, nos cuesta mucho trazar una empatía con animales que nos resultan muy ajenos. Entonces, si conseguimos que la persona que tienes enfrente trace similitudes con sus propios comportamientos, es mucho más posible que tenga simpatía con ese animal. Y como poco es una forma de explicar o de rebatir los argumentos que nos están dando. Y si te niegan el argumento, pero el ser humano cumple esos criterios, es muy difícil de rebatir para ellos. Gracias, Daniel, por tu respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan antes de cerrar este webinar? Daniela. Yo quería comentar algo. Bueno, me encantó la tabla que mostró Daniela al final, porque muestra finalmente cuáles son esos criterios que se utilizan y ver esas cantidades de similitudes, ¿no? Una vez en una conferencia de investigadores que utilizan animales, hay una chica comentaba en una charla sobre fatiga por compasión y al final como el efecto humano respecto a la experimentación en animales, ella decía que ella se había alejado de la experimentación con ratones porque le empezó a dar pena y empezó a trabajar con peces cebra. Y se daba cuenta de que ahora cuando se acercaba a la pecera, todos los peces se alejaban de ella. Entonces, son esas sutilezas, porque al final, claro, somos muy distintos a los peces, pero son esos detalles, ¿no? De que uno puede ver cómo hay una conciencia de lo que hablaba Daniel, o sea, al final está esa sintiencia, está en ese conocimiento, esa memoria, que me parece que son sumamente relevantes, como seguir visibilizándolas, ¿no? Porque al final si tocaron el corazón de esa investigadora, también puede tocar el corazón de otras personas, y también un poquito levantar el velo que se tiene sobre la información sobre los animales. Eso. Gracias, Daniela. Celia también levantó la mano. Sí, gracias. Primero, gracias a los tres ponentes. Me encantó lo que nos explicaron hoy. Yo soy abogada, entonces la parte biológica me llega muchísimo. Y tengo una duda que quizás no es el foro correcto por el nombre de este webinar, pero me queda la duda de si la sintiencia es el enfoque correcto que se le debe de dar a la protección animal o del ecosistema o de la naturaleza y demás, porque justo como habían comentado, puede ser quizás un poco limitante porque entendemos el sentir desde la perspectiva humana, ¿no? Entonces, cuando hablaba Daniel de cómo sabemos que los peces se sienten, ¿no? Se usa como una vara un poco humana, ¿no? O sea, tienen comportamientos similares al humano y este tipo de pues cuestiones que los hacen más parecidos a nosotros y que generan esa empatía de la que justo hablaba ahorita Daniela. Entonces, no sé si quizás para la protección real, no nada más de los animales, sino de ecosistemas, de demás, si tendríamos que mudar a algo más que la sintiencia. Interesante pregunta, Celia. No sé si alguno de nuestros ponentes quiere. Catalina lamentablemente se tuvo que retirar, pero no sé si alguno de nuestros ponentes quiere responder esto. Sin duda hay varios factores de los cuales, hartas cualidades de los peces de las cuales podemos, digamos, hablar a la hora de proponer su protección, no solo la sintiencia. Es una pregunta muy compleja, muy compleja.
Porque al final el trabajo de la sintiencia es el trabajo sobre lo que perciben y cómo reaccionan los animales a su entorno. Y los humanos solamente son capaces de reconocer un tipo de sintiencia que es la suya. Por desgracia, es el mítico antropocentrismo, ¿no? Y Daniela igual puede perfilarme esto un poco más o menos, pero yo diría que para que a un humano le importe otro animal, primero tiene que trazar esa empatía. Y no estoy diciendo que sea lo más correcto. Lo suyo sería que protegiésemos o respetásemos incluso a los que no son como nosotros. Pero a la hora, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que decía Catalina, de traer trabajo y ser también un poco pragmáticos a la hora de intentar trabajar, si nos quedamos solos con los que son capaces de dar ese salto, igual nos quedamos un poco solos. Ahí concuerdo con Daniel. Creo que también hay muchas cosas que desconocemos, entonces también obviamente cuando se evalúa la sintiencia o se evalúa la inteligencia animal, siempre es el ser humano es la base, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene un sesgo importante y hay muchas cosas que no vamos a dilucidar probablemente. Y vivir con esa duda, con esa pregunta y actuar igual, sabiendo de que probablemente no vas a tener esa certeza, creo que es súper valioso, pero concuerdo con Daniel que es muy difícil eso trasladarlo a la implementación práctica y pragmática y buscar cambios, ¿no? Entonces hay mucho de lo que hablaba Catalina respecto a las certificaciones y cómo de repente incluso diciéndole al productor como no queremos que deje de producir, aunque obviamente en el corazón de uno quiere que deje de producir, o también como el enfoque que tengo yo con los investigadores, como el momento que se interactúa con ellos directamente, ir a la sintiencia o ir hacia esos rasgos más, comillas, humanos que presentan ciertos animales es muy útil para un poquito generar ese movimiento, para que haya cuestionamiento, para que hayan también compromisos en cambios y cosas así. Entonces, sí creo que la sintiencia sigue siendo una herramienta sumamente útil, porque además, como bien mostrado Daniel, tiene ciertos parámetros que ya están validados científicamente, entonces eso ayuda mucho como herramienta al momento que uno enfrenta las discusiones. Por completar un poquito más también la respuesta, si lo pensamos, por ejemplo, lo que comentaba Catalina, el ejemplo del pulpo es buenísimo para esto. Porque cuando se consiguió que se trazase mediante unos documentales mostrar unos rasgos similares al humano, las campañas para proteger al pulpo han sido muchísimo más efectivas de lo que hemos podido hacer para el salmón o para cualquier otra especie acuática prácticamente. Gracias, Daniela, por su respuesta. Está Juan Pablo con su mano levantada también. Y luego creo que Valentina nuevamente. Dale, genial, muchas gracias. Oye, primero, gracias a todos y todas por la organización. Está súper interesante los puntos tratados acá. Tenía una duda general, no sé a quién específicamente puede llegar, pero al final como... ¿qué recomendación más práctica le darían a activistas de dónde enfocar su trabajo o esfuerzo? Como al final, ¿cuál creen que es el punto donde está generando mejores resultados o quizás el activismo está siendo más eficaz? En general, quizás alguna organización como que sea referente en el tema que esté trabajando en los peces o alguna iniciativa que esté llegando harto. Bueno, respecto a organizaciones, creo que la organización de Catalina, que tiene al final la Aquatic Animal Alliance, es un trabajo súper bueno, porque como ella mencionaba, tienen como la Aquatic Life Institute como el core, pero tiene también trabajo con organizaciones locales, entonces creo que han hecho un buen trabajo de articulación y de posicionamiento de los temas de los animales acuáticos, así que creo que su trabajo la verdad es que es bastante valorable por ese sentido y también porque pudieron reunir distintas organizaciones. Respecto a al tema del activismo, es una pregunta también bastante compleja, porque creo que en lo personal y también lo que hemos visto en Te Protejo, que distintos enfoques también ayudan a lo que es la causa, ¿no? Entonces, de cómo cada uno de su propia expertise o de su propia forma de que el activismo le haga sentido puede lograr ciertas cosas. Por ejemplo, a mí en lo personal y también la lógica de trabajo de Te Protejo, nosotros trabajamos de forma muy colaborativa.
y sentándonos en la mesa con las personas que hacen investigación con animales, con las empresas, y todo como para fomentar así el diálogo, obtener mayor información y trazar un poco ese puente de información que muchas veces está, bueno, me presenta la raya, aprovecho que se empezó a pasear por aquí, como para hacer ese puente de información y poder acceder a esas cosas, porque sobre todo en la comunidad científica hay mucho sesgo y mucho prejuicio a las movimientos animalistas, ya se tiene esa noción, entonces nosotras al momento que nos acercamos a ellos, de hecho incluso mis primeros acercamientos fueron muy como, tú eres una persona animalista, como no eres bienvenida acá o no deberías estar acá, o había mucha desconfianza. Y a poquito ir como soltando, identificando a las personas que sí están dispuestas más a trabajar en conjunto, a nosotras nos ha hecho mucho sentido y se alinea un poco con nuestra forma de trabajo, como Te Protejo, pero creo que es bueno ir probando distintas estrategias, entonces de ir viendo cosas que vayan funcionando por ese lado, también darle información. Nosotras creemos que en verdad la información es poder, entonces a medida que el conocimiento científico avanza y que podemos disponibilizar esa información de una forma que sea clara para las personas, eso también genera un empoderamiento y un cambio ya a nivel como social respecto a la percepción que se tiene de los animales. Entonces creo que para mí la parte como de información es sumamente clave y la colaboración con las personas que están directamente involucradas en el uso animal. Eso pensaría yo por mi perspectiva, por lo menos. La verdad es que resueno bastante con las palabras de Daniela, sobre todo en el sentido de, al final, con Passion, yo de la organización en la que trabajo, intentamos trabajar de una forma muy colaborativa, trabajar con los productores, toda la cadena de suministro y que tomen responsabilidad sobre lo que están haciendo. Entonces este es nuestro enfoque y como Daniela bien ha dicho, es muy particular nuestro y es lo que nos funciona a nosotros. Igual para otras organizaciones no es adecuado, no es suficiente. Pero bueno, aquí en la variedad está el gusto, ¿no? Que se dice. Y puede ser muy, desde algún punto de vista, puede funcionar bien apretarles desde un lado y que otro les extienda una mano para poder, aunque avancen un pasito, ya han avanzado. Entonces, ese punto de vista pragmático de sentarte, tener las conversaciones difíciles con ellos, a veces permitir que te pinten la cara, como decimos aquí. Esa es también nuestra forma de trabajar, entonces esa es mi visión. Ali hace un buen grupo, hace un buen trabajo en coordinar ese trabajo más global y creo que sobre todo en la región de América creo que tiene un impacto muy grande. Quería sumar algo que se me olvidó mencionar, que también me parece bastante relevante que empecemos también a posicionar el activismo, comillas, más técnico. Por ejemplo, en lo que es el desarrollo científico, yo sé que las carreras de la ciencia muchas veces alejan a las personas animalistas porque implican el uso de animales. Entonces, sería bastante interesante ver, y también ya ocurre, de que las personas que quedaron con esa incomodidad por el uso animal empiezan a innovar en nuevas tecnologías. Y finalmente creo que ese es el cambio que va a ser más sostenible en el tiempo. Hay una frase que se utiliza de que al final muchas protestas que se hicieron o todo el activismo por los derechos de los caballos que manejaban los carruajes no tuvo mucho efecto, el mismo efecto ni el efecto tan sustancial como tuvo la invención del automóvil, la masificación del automóvil. Entonces creo que también a medida que vayamos innovando desde la parte tecnológica, desde el conocimiento técnico, en tecnologías que nos permitan el reemplazo del uso de animales, en mi área que es la investigación y el uso de animales como para la ciencia como tal, creo que eso también va a ser clave. Entonces sería interesante empezar a ver activistas de los animales que vienen desde su profesión a hacer un cambio y a proponer reemplazo. Bueno, también eso es otra lista que creo que sería bastante interesante que podamos ver. Sí. Muchas gracias a ambos. Y Valentina tiene la mano levantada. Valentina. Hola a todos. Muchas gracias por sus ponencias. Las encuentro, como ya dije, muy necesarias. Quería solo acotar un poco ligada como a la pregunta de Juan Pablo sobre el activismo. Hace poco yo soy embajadora de Sinergia Animal acá en Santiago de Chile y hicimos una colaboración junto a Ética Animal para la proyección de un mini documental sobre la sentencia de los animales marinos, en donde abordan también la sentencia de los animales marinos invertebrados, llamado Sentence. Y bueno, el docu dura muy poquito, dura 26 minutos, y pudimos generar una instancia de conversatorio después en el que sacamos conclusiones muy, muy bonitas. Ética Animal gestionó
como unas encuestas previas al documental y post documental para saber cuánta consideración moral tenían los asistentes por distintas especies antes de ver el documental y después. Y a pesar de que no se vieron como eran personas, me imagino, ya mucho más interesadas en el bienestar animal, como con eso ya de base, su consideración moral no cambió tanto, pero sí sus ganas de querer hablar de este tema y de la sintiencia de estos seres, cuando por lo general no se habla más sobre los animales en granjas o titulados como animales de granjas y demás. Entonces me parece súper importante como quienes somos activistas poder, como bien dice Daniela, llevar este lenguaje un poco más técnico, estos conceptos que quizás son desconocidos incluso para gente que ya está en el movimiento o interesada en la disminución del sufrimiento de los animales, para poder acercarlo y no sentirlo como algo tan lejano y quizás muchas veces muchos activistas nos decían que no tenían como argumentos para debatir en ese sentido y que les sirvió mucho poder primero tenerle ahora las ganas de poder hablarlo y segundo el conocimiento técnico de estos conceptos para poder abordarlo con quienes tienen mucho menos idea que nosotros. Así que me parece súper importante poder generar esos espacios y bueno, ustedes también con esta información mucho más específica sobre este tema. Eso. Gracias, Valentina. Y gracias a nuestros ponentes también por participar de este webinar para hacer el cierre de una gran campaña. En las organizaciones adherentes junto con Animal of Focus hemos hecho una evaluación muy positiva de la recepción del público respecto a esta información que queremos compartir. Y agradecemos profundamente a todos quienes han apoyado en este poco más de un mes de campaña, a quienes trabajan día a día también para la protección de los animales acuáticos, quienes están interesados en saber más, quienes están comenzando a cuestionarse cosas también. Sigamos participando de estos espacios. Y la grabación y los materiales del webinar van a estar disponibles próximamente. Van a ser enviados también a quienes se inscribieron por correo. Y recuerden, pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias para recibir información y actualizaciones sobre próximas campañas. También, si tienen alguna duda, pueden contactarnos. Tienen los correos de los ponentes. Así que muchas gracias a todos por participar, por estar aquí hoy. Y creo que no hay más preguntas, así que doy por cerrado el webinar y que tengan una excelente tarde todos. Muchas gracias, Sabina, por la preparación de este webinar y por la campaña. Un gusto, Daniel. Muchas gracias. Chao. Chao, un gusto. Chao.